Necesitamos una fecha límite porque no hay posibilidad de tener una angustia extendida, no hay manera de que se pueda vivir con una angustia extendida en el tiempo, y ese es el primer mensaje que traemos acá a Bogotá. Y si no hay esa fecha límite, como nos han dicho muchos expertos que nadie nos puede dar esa fecha límite, entonces tienen que darnos una fecha límite para que desmantelen el monstruo que crearon. Porque no pueden dejarnos en la angustia eterna, en la angustia permanente. El segundo mensaje que nosotros hemos traído a esta gira de incidencia es la certeza de que hoy tenemos más desplazados por los megaproyectos que por la misma guerra, que por la misma violencia. Los desplazados por Hidroituango en este momento, no solo por lo que acaba de acontecer, porque este no es un hecho y que sucede a partir de que se derrumba uno de los túneles, ni por todo lo que han venido vendiendo por los medios de comunicación. Esto inicia en el 2008, inicia hace mucho tiempo, y esta es una tragedia que se ha consolidado por una serie de sucesos y que no va a dejar de suceder. Entonces, entre el sábado y el lunes tuvimos 17 derrumbes en la zona de Briceño, de donde viene mi compañera Milena Flores, allá en esa zona que se está derrumbando de manera permanente, y la opinión pública solo conoció de un derrumbe. Eso es parte de la necesidad de desmantelar Hidroituango, desmantelar no solo la estructura física, sino desmantelar ese montón de mentiras y todo el engaño que ha vivido el pueblo colombiano a partir de este megaproyecto. Hay que desentrañar la verdad, y parte de esa verdad es lo que está sucediendo con la montaña, lo que está sucediendo con el cañón, lo que está sucediendo con la población, y la desatención que, por ejemplo, han tenido comunidades como Sabana Larga, de donde viene mi compañera Rubiela, representante de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida, y de la Asociación Asominsa en Sabana Larga, que no ha tenido ningún tipo de atención humanitaria. Toda la comunidad aguas arriba ha sido desatendida, y para nosotros es clave que cuando se pone el foco, así como esa luz me está enfocando hoy acá, pues se ponen unas líneas oscuras. Hay otra parte que se está dejando de atender. Para nosotros hoy el foco está en aguas abajo, pero solo en Puerto Valdivia. Y esa parte oscura que no nos han querido contar está del muro hacia arriba y está de Puerto Valdivia hacia abajo. Nadie nos está diciendo qué está pasando con Tarazá, con Cáceres y con Caucasia. Y aquí está nuestro compañero Andrés Palencia de la Asociación de Pescadores y de Barequeros de Caucasia para hablarnos también de lo que es la tragedia, de la angustia, de lo que han perdido los pescadores y los barequeros en la parte baja, pero también están los compañeros, está don Guillermo Willes, se fue para otra entrevista. Bueno, está don Guillermo Willes y la compañera de Sabana Larga que nos hable precisamente de aguas arriba. Esas líneas oscuras que no nos quieren mostrar los medios de comunicación, y que para eso convocamos también esta rueda de prensa. Hay un foco que es la infraestructura, hay un foco que son los muros, que es los túneles de desviación. Nosotros estamos diciéndole a la opinión pública, miren el Gran Cañón, todo lo que implica Hidroituango, que es los 10 millones de personas que dependen del río Cauca, que es desde el nacimiento del río Cauca hasta su desembocadura, y desde la desembocadura hasta que el Magdalena desemboca en el mar. Esa es la macrocuenca del Cauca, y por eso toda la macrocuenca está afectada, y nosotros estamos diciendo no apunten a un solo foco porque se pierde la perspectiva de la magnitud de la tragedia. Todas las afectaciones culturales, psicológicas, emocionales, ambientales tienen la magnitud del cañón. No están solo en Ituango, Briceño y menos en Puerto Valdivia. Aquí están los compañeros de Puerto Valdivia representados por el presidente de la Asociación de Pescadores y Mineros Artesanales de Puerto Valdivia, William Gutiérrez, que está a mi derecha. Él va a hablar de lo que es estar en un albergue, de lo que es esa situación tan dolorosa de que le hayan quitado su casa, perdió todo lo que tenía, su trabajo,
Y por eso es muy importante que hoy se conozca, cuando los medios nos muestran que hay atención, que hoy se conozca realmente cómo estamos viviendo, uno, en unos albergues improvisados, en unos albergues que no tienen nada que ver con la tradición y con las posibilidades de estar tranquilo, que no atienden a la dinámica del conflicto armado, porque se les ha olvidado que en este territorio la emergencia se tiene que atender en relación a las dinámicas de conflicto armado, porque allá no es simplemente que se atienda la emergencia como si no hubieran actores armados, como si no hubieran líneas del conflicto armado. Y está también nuestro compañero Mauricio Madrigal, vicepresidente de la Asociación de Mineros de Valdivia, para que se entienda cómo la llegada de los visitantes a Valdivia genera unas nuevas dinámicas para toda la población, pero cómo hay un sector, ese otro foco oscurecido de las personas que no están en albergues, que no están siendo atendidos también porque no pueden volver al río, perdieron su forma de trabajo. Eso es una gran pérdida para la población que está diseminada en todo el cañón. Y es la gente que, teniendo casas en los municipios, en los cascos urbanos, por la situación de riesgo, aguas abajo, no puede ir a barequear, no puede ir a pescar, pero aguas arriba no puede volver al río, porque sencillamente ya las riberas del río están destruidas, está todo represado, está todo inundado. Entonces hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras del río que han perdido la posibilidad de acceder al río, y ese es otra gran sombra que no quieren reconocer, porque eso implica un nuevo censo para todos los afectados por Hidroituango, implica una nueva caracterización de la población afectada e implica mucho dinero, porque todas las pérdidas que ha tenido la población tendría que asumir las empresas públicas de Medellín. Y finalmente decirles que para nosotros es inconcebible que el victimario nos atienda. Para nosotros es claro quién es el victimario. Y es inconcebible que William, un opositor de toda la vida a EPM, le digan que le tiene que pedir permiso a EPM para venir hoy a Bogotá a contarles a ustedes lo que está pasando. El victimario es el que está decidiendo todo en esta situación. Decide a quién censa, a quién no censa, qué se come, qué no se come, cuándo se van a dormir. Decide, por ejemplo, asuntos de la intimidad. Hoy tenemos denuncias gravísimas sobre cómo a las niñas las están obligando a ponerse métodos de planificación por la situación que se vive en los hacinamientos y en los albergues. Cómo hay cosas que para nosotros realmente son absurdas, que se prohíban las relaciones sexuales a las parejas, a las familias, y que se quiera tener un control sobre la vida íntima, sobre la vida comunitaria, sobre todos los espacios de la vida. Y estamos muy ofendidos precisamente porque el principal valor del movimiento Ríos Vivos ha sido la libertad, y el principal valor de los cañoneros y las cañoneras es la libertad, la posibilidad de que el río nos deja entrar a la hora que queramos, salir a la hora que queramos, trabajar a la hora que se quiera, descansar a la hora que se quiera, y aquí lo que está en disputa es ese valor de la libertad. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de participación, se nos ha estigmatizado, se nos ha señalado como integrantes del movimiento Ríos Vivos. Ha habido una campaña de desprestigio por parte del puesto de mando unificado para los integrantes del movimiento Ríos Vivos. Ustedes pueden ver en nuestro blog debatehidroituango.blogspot.com cómo ayer una compañera del movimiento Ríos Vivos fue maltratada por la fuerza pública, por los organismos de socorro, cómo la sacan de los albergues por el hecho de ser de Ríos Vivos, cómo a los de Ríos Vivos nos dan menos mercado, nos humillan al darnos menos colchonetas que a los demás, al no darnos carpas, porque no se permite la oposición. Finalmente, el asunto de fondo en el que estamos hoy es que no se permite disentir, no se permite decir no, no se permite decir que el río tiene que seguir corriendo libre, y para nosotros eso es muy doloroso, y lo que venimos a decirles acá a Bogotá es: por favor ayúdenos a que sea posible disentir en Colombia, a que sea posible opinar distinto. Y opinar distinto es desde los mismos campesinos hasta acá, hasta la ciudad,
hasta los diferentes espacios, porque no hay posibilidad de construir país si no se nos permite opinar distinto, disentir, no estar de acuerdo y mucho menos cómo estar de acuerdo con un megaproyecto que nos destruyó la vida. El proyecto para nosotros es completamente inviable, no tiene manera de que salga adelante, no es viable social, ambiental, económica y políticamente. Para nosotros es un desastre que hoy no se diga de frente, que no se le diga la verdad a Colombia. No hay manera de salvar al proyecto. Si se insiste en salvar el proyecto, se insiste en matar a la gente. Si se insiste en que el muro es la salvación, en que la casa de máquinas hay que salvarla, en que la montaña hay que salvarla, es insistir en que la gente, en que nosotros no somos Colombia, en que nosotros no debemos existir, no podemos coexistir los dos. El riesgo que se generó ya está instalado, no cabemos los dos en el territorio, o somos la gente o es el megaproyecto. Bueno, el Bajo Cauca tiene una crisis grandísima, es una crisis política, es una crisis social, es una crisis en la que nadie atiende a las comunidades. El alcalde encargado se negó a censar a la gente, no tiene ni idea quiénes van a volver a su casa si ni siquiera los quiso censar. Lo único que les dijeron es que no podían amanecer en sus viviendas, pero que en el día estuvieran. Esa era la situación de Cáceres. Entonces no les dice, como, ¿qué les está diciendo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo? Por Dios, ¿qué les está diciendo? Que amanezcan hoy en su casa tranquilos, cuando ha habido una insistencia en que no amanezcan en sus casas, no caben en los albergues, porque la gente no cabe en los albergues habilitados, pero tampoco hay alimentos, y la economía, ay Dios mío, se desmanteló Hidroituango. Si no la desmantelan de manera programada, nosotros tenemos la certeza de que la naturaleza la va a desmantelar. Cáceres no ha tenido vida desde esta situación, o sea, no ha tenido economía, los grupos al margen de la ley es la única economía. ¿Por qué? Porque siguen extorsionando a la gente que está en los albergues, a la gente que va a dormir allá, eso es lo que sigue pasando. En Cáceres el alcalde arbitrariamente se negó a censar a la gente y cuando ha ido el gobernador le dicen a la gente que no puede hablar, pero además que no se puede mover porque hay fronteras del conflicto armado. Entonces hoy que le digan vuelva a su casa, es que ha estado en su casa porque no tiene para dónde irse. O sea, la alerta es una alerta política y no técnica. No ha habido realmente una responsabilidad técnica con las alertas. No nos pueden estar en ese juego. ¿Por qué se le quita hoy la alerta para nosotros? Por las elecciones. Porque quieren hacer todo un manejo mediático del tema del riesgo. Porque lo que quieren hacer es ocultar la realidad del país, bajarle el perfil a la tragedia que estamos viviendo con Hidroituango, una tragedia extendida, una tragedia provocada, una tragedia que no tiene fin hasta el momento, no nos han dicho cuándo terminará esta situación, pero es una tragedia con un manejo politiquero, no con un manejo de responsabilidad y que les interese realmente nuestra vida, la integridad física de las comunidades, nuestro territorio, nuestro hábitat, nunca les ha interesado. En Tarazá es absurdo que mantengan la alerta roja para Valdivia y no para Tarazá y Cáceres porque es una cuadra, es aquí a esta distancia que estamos. O sea, ¿cómo nos van a decir que se mantiene para este lado y que ustedes no tienen riesgo y por aquí mismo pasa el río? O sea, es que nos creen, la verdad, el sistema de gestión del riesgo en Colombia nos cree pendejos. Es así como nos sentimos, porque es que no nos puede venir a decir cosas tan absurdas como que quita la alerta a una cuadra antes y entonces el río va a saber que de esta cuadra para allá ya no está en alerta. O sea, ¿cómo nos vienen a decir como sociedad semejantes bobadas? Si se quita la alerta, se quita para todo el río, porque esa es la dinámica del río, es el cauce del río. El río está reclamando su cauce, el río se está pronunciando y no espera ni las elecciones ni los partidos de fútbol, no espera nada. Las montañas no van a esperar para caerse que se acabe el mundial. Las montañas no van a esperar a que se den las elecciones, porque así no funciona la naturaleza, porque no tiene nuestros propios tiempos. Entonces realmente es esa sensación de que a toda hora es primero otras cosas,
primero otras cosas en el país que son otras la prioridad, pero no realmente el sufrimiento de la gente, la angustia de la gente. Y contarles que antier hubo una reunión en Valdivia, una cosa gravísima, una reunión en la que una funcionaria de Empresas Públicas de Medellín, para responderte, le dijo a la gente que no era EPM la que le había dicho a la gente de Puerto Valdivia que se saliera de sus casas, que había sido la gobernación y que había sido el alcalde, y que había sido el alcalde de Valdivia. Es decir, EPM se está lavando las manos. EPM primero tiene que ser la fuente de la verdad, y lo que ha hecho es mentirnos todo el tiempo. Y segundo, es la que hoy está diciendo, nosotros no les dijimos que se salieran, no me reclamen a mí si no hay medicinas, no me reclamen a mí si no hay subsidios, no me reclamen a mí si no hemos pagado el arriendo, si no hay comida para los niños, si no hay pañales, toallas higiénicas y todo lo que se está viviendo todos los días. No le reclamen a EPM porque EPM no les dijo que se salieran. Entonces, ¿a quién le vamos a reclamar si EPM fue el que generó este desastre? ¿A quién más le vamos a reclamar? Si la gobernación no responde, nadie quiere responder, y el presidente de la República, a través del sistema de gestión del riesgo, lo que nos dijo es que prácticamente nosotros no somos colombianos porque ese asunto es de Antioquia. ¿Y nosotros qué somos entonces? ¿Qué somos? Porque cuando dicen Hidroituango es Colombia, nosotros sí nos preguntamos, ¿y nosotros entonces no somos Colombia? Entonces, ¿qué es? Una empresa es Colombia, pero los ciudadanos no somos colombianos. Y a uno realmente le llena de indignación ese tipo de pronunciamientos que entendemos son políticos y no realmente técnicos. Al movimiento le impiden entrar a los albergues, a nosotros nos impiden la palabra, nosotros no hemos podido hacer asambleas, no nos podemos comunicar solo entre los integrantes del movimiento, con muchas dificultades porque la policía nos persigue, porque los organismos de socorro nos impiden, incluso nos han estigmatizado porque decidimos ponernos esta manilla, ya se me dañó esta, azulita, para decir, ustedes tienen una responsabilidad con nuestra seguridad. Les dijimos, para los integrantes del movimiento Ríos Vivos, dennos un albergue aparte para los líderes por el riesgo en el que estamos, porque nos han matado 4 líderes y a sus familiares. Nos tienen que cuidar, el Estado colombiano tiene la obligación de cuidarnos, y ni siquiera eso ha hecho. Ni siquiera nos ha cuidado, pero además no nos permiten hablar con la gente, y lo que han venido haciendo los funcionarios de EPM, de la Alcaldía de Medellín, de la Alcaldía del puesto de mando unificado, de los organismos de socorro, es decirle a la gente, no hable con los de Ríos Vivos. Porque el que se acerque a los de Ríos Vivos o el que sea de Ríos Vivos lo van a matar. Así nos han dicho, en la calle, en cada espacio. Entonces tenemos una persecución muy grande, pero además nos han dicho es que no hable con los de Ríos Vivos porque lo que quieren es sacar provecho de esta situación. Por Dios, ¿cuál provecho? Es que Ríos Vivos somos la gente misma. O sea, somos los mismos afectados. Pero entonces todo el tiempo en esa estigmatización se nos impide dar nuestra opinión y comunicarles al resto. Lo único que podemos hacer es los mismos integrantes del movimiento insistir en que por favor no vuelvan a las casas, a los territorios, pero eso es muy difícil cuando todo el tiempo en un albergue te están presionando, cuando no hay comida, cuando la comida no responde a tus tradiciones culturales, o cuando está en descomposición, o cuando en una misma carpa te meten a 3 y 4 familias que no son conocidas. Entonces, así lo que hacen es que la gente no aguanta más y prefiere estar en ese riesgo en su casa, por más humilde que sea, que aguantar semejante humillación y condiciones en esos albergues. Las amenazas han sido de todo tipo. Nosotros hemos recibido amenazas desde el mismo momento en que hicimos las primeras manifestaciones en el año 2011, 2012, 2013, los ataques, 2016 cuando estuvimos en una protesta muy grande en Valdivia. Un poco lo que sentimos con las amenazas, con los asesinatos, es lo mismo que sentimos con este desastre de Hidroituango, y es que no se reconoce que esto venía pasando hace mucho tiempo. Es que la montaña no acaba de empezar a caerse, la montaña se está cayendo desde que empezaron a abrir ese túnel en Chirí, en Briceño, desde que empezaron a abrir la vía por San Andrés de Cuerquia, y es desconocer que esta situación se ha presentado hace mucho tiempo,
de parte de la fuerza pública hemos recibido amenazas, policía y ejército. Hemos recibido amenazas de parte de la vigilancia privada de empresas públicas de Medellín. Hemos recibido ataques directos por parte de la vigilancia privada de empresas públicas de Medellín, que es un gran ejército en la zona, que es un ejército privado al servicio de la empresa. Hemos recibido amenazas de parte de paramilitares, que hasta hoy no han sido esclarecidas. Amenazas colectivas y amenazas individuales. La amenaza colectiva más fuerte fue en Valdivia, en el año 2016, cuando nos prohibieron gritar consignas en contra de Hidroituango, gritar consignas en contra de PM, y nos lo prohibieron los grupos paramilitares de la zona. Hasta hoy no sabemos por qué no podemos decir, gritar nuestras consignas, río arriba, río abajo, nos quedamos sin trabajo. ¿Por qué eso es tan grave? ¿Por qué gritar aguas y represas no es tan grave o es un delito en Colombia y por el cual merezcamos la muerte? Y las últimas amenazas que hemos recibido han sido de actores desconocidos, de gente que no se ha identificado. Y que para nosotras es muy importante y es la angustia con el cementerio y con todos los cementerios, porque en este momento pues están los albergues y la gente ha huido y puede correr, pero los muertos no pueden correr. Y no ha habido ninguna respuesta institucional a la angustia que se siente por tener los seres queridos en cementerios que pueden ser arrasados, que el agua estuvo muy cerca de esos cementerios y que es necesario que se respete la vida y que se respete la muerte y que es necesario que nos den respuestas sobre cómo se van a proteger, a cuidar esos sitios en los que están los seres queridos, porque el desplazamiento por megaproyectos, el desplazamiento por la violencia, pues uno sale huyendo, pero no se puede llevar los muertos. Entonces hay mucha preocupación, no solo por los sitios de enterramiento que quedaron inundados con el agua, por el represamiento, sino por los que están en riesgo, aguas abajo. Los muertos son muy importantes para todas las culturas, es necesario que se respete la muerte. Creemos que no hay posibilidad de que una sociedad tenga futuro si no respeta la vida y si no respeta la muerte. Entonces nos habían pedido que por favor hiciéramos ese llamado las compañeras y también anunciarles que mañana vamos a tener un plantón a las 12 en el Consejo de Estado y que les pedimos que por favor nos acompañen aquí en Bogotá, en frente del Consejo de Estado, porque vamos a radicar una medida cautelar para pedir que se suspenda temporalmente la licencia. Para nosotros el río fue el que ya suspendió, de hecho, la licencia. La licencia está suspendida. Hoy todo lo que se está haciendo con Hidroituango está por fuera de la licencia, no tiene marco alguno. Están poniendo, como dice Milena, ponen una curita aquí, le meten colbón a un lado, después pegastig, y por eso es que creemos que el proyecto no tiene futuro. O sea, el proyecto no puede tener futuro cuando nos dejan la angustia permanente, que es la respuesta que dieron los compañeros. No sabemos hasta dónde va a llegar el impacto, tanto aguas abajo como aguas arriba. Lo que creemos es que la cadena montañosa ya se vio afectada. No nos han dicho cuántos kilómetros después de que se vienen los derrumbes son las afectaciones. Entonces la angustia, tanto aguas arriba como aguas abajo, eso es lo que nos deja si dejan ese proyecto. Una angustia permanente en la cual es muy difícil vivir. Y les pedimos nos acompañen en esa acción de protesta mañana al mediodía para decirle al Consejo de Estado puede hacer algo. Puede hacer algo por las comunidades, puede hacer algo por esta Colombia dolorida, puede hacer algo por los vivos, puede hacer algo por los muertos y es necesario que lo haga de manera urgente. Y por eso la invitación mañana, vamos a entregar las firmas en el Consejo de Estado, unas firmas que recogimos en una campaña masiva. ¿Cuántas firmas alcanzamos? 35.000 firmas, yo había dicho 30.000, 35.000 firmas, que con el apoyo de la Red Nacional del Agua y con el apoyo de Avance y con el apoyo de Chain, se han venido recogiendo y agradecemos toda esa solidaridad, entregárselas al Consejo de Estado, entregárselas al Procurador, se las vamos a entregar también el día de mañana,
para decirle, señor procurador, si el Estado colombiano nos abandonó, que la Procuraduría esté con nosotros. La Defensoría sentimos que nos abandonó, la Defensoría sabía de esta situación y la Defensoría lo único que ha hecho, el defensor del pueblo, es desconocer nuestra cultura cuando sale a decir que es que la gente está botando la comida. ¿Cómo no van a querer esa comida si esa comida no tiene nada que ver con lo que se come en el cañón? Y además está en descomposición. Y sale a decirle a los medios que es el colmo que la gente bote la comida. ¿Cómo no vamos a estar molestos con una defensoría, con una delegada, aunque hay una delegada específica para el tema ambiental a la que le hemos comunicado toda esta situación y que sentimos que no ha hecho nada? Y un defensor que en Sabana Larga, un delegado de la Defensoría que va a decir, por favor, que va a decir allá que lo que tienen que hacer es alejarse de Ríos Vivos, a estigmatizar mi labor como lideresa. A eso fue un delegado de la Defensoría del Pueblo, que no hablen con Isabel Cristina, que no hablen con el movimiento Ríos Vivos y que lo que tiene que hacer es darle poderes a esos abogados de la Defensoría, como cualquier otro litigante que se ha ido a pedir poderes a todos estos municipios con la tragedia que se está viviendo, lo mismo que nos pasó con el conflicto armado, que van allá a pedir poderes y poderes abusando de la angustia y con la gente en esa situación, creyendo que con dar un poder a un abogado, no todos los abogados son iguales, y los abogados del colectivo nos han ayudado mucho, no todos los abogados son iguales, pero sí es muy indignante ver abogados allá con filas recogiendo poderes y diciéndole a la gente entonces que les van a dar 100 millones y les dan ese poder, pero que ellos se quedan con 30, o sea, en unas 35 millones. Eso es muy indignante y también hay profesiones que estamos interpelando, o sea, que salgan, no sé si hay un colegio de abogados, una asociación de abogados que digan que eso no es ético, que los abogados no deberían hacer eso, que digan que Duque no puede estar allá regalando mercados porque la gente está muerta de hambre. O sea, que digan algo en términos de la dignidad humana, porque a uno sí le da mucha rabia que digan ahora que es un problema de la montaña y que la sociedad de geólogos también salga a decir, es que, ¿cómo así que la montaña ahora tiene la culpa? Que es responsabilidad de la montaña, que es responsabilidad del agua. Entonces, a los gremios hay que interpelarlos también, tienen que salir a decir, bueno, no se deben comportar los abogados así. ¿Qué pasa con los ingenieros de PM? ¿Qué pasa con los geólogos? ¿Cómo? Que así suenan los túneles adentro, como suena el… Entonces, para nosotros es necesario que desde esa pregunta que hacías ahora, ¿cómo se puede pronunciar una ciudad? En las ciudades están generalmente los profesionales. Nosotros ya nos hemos pronunciado desde el campo, pero no hemos visto a los artistas pronunciarse. La naturaleza también es arte, también es sensibilidad, ese charco no es bello. ¿Quiénes se cuestionan sobre el sentido de la belleza? Los artistas. ¿Qué es realmente lo bello? No pueden vendernos una represa como algo bello, es algo completamente destructivo. Y nos muestran entonces postales de charcos como si fuera lo mismo un lago artificial, como ese, un lago que destruye la vida, a un lago natural. Entonces también estamos llamando a los artistas a que se interpele sobre el sentido de la belleza. ¿Y qué es lo que pasa con la interpretación de lo que es bello y lo que nos está sucediendo es bello? A partir del arte nosotros también necesitamos esa resignificación y eso está en lo urbano. Pero también decirles, esto no lo van a cobrar a todos los ciudadanos. Las pérdidas la van a pagar cada uno de ustedes y cada uno de los que están en las ciudades, porque pues en el campo la gente ni ya tiene energía, porque no se come energía. La energía también son los alimentos, también no se come hidroenergía. Pero sí es muy importante que ustedes sepan que en la fórmula tarifaria está contemplada todos estos costos. Y es la ciudadanía la que se tiene que movilizar ya, porque nos lo van a cobrar a todos, esta gran injusticia. Lo que nos han venido haciendo, además, nos los cobran en los bolsillos y del trabajo de cada una de las personas de bien de las ciudades. Y la ciudad se tiene que movilizar. Y no es cierto que va a entrar en una crisis energética, porque es que el país tenía abastecimiento de energía hace mucho tiempo y no necesitó nunca Hidroituango.
nunca lo necesitó. Eso lo tiene que decir la ciudad, porque en la ciudad ustedes tienen un problema, lo decimos nosotros, son menos libres y los joden, les quitan el agua, les quitan la energía y los controlan más fácilmente. Entonces también la ciudad tiene que liberarse de esas cadenas y decir claramente, bueno, esa fórmula tarifaria que está pasando, porque es el máximo valor posible en la fórmula tarifaria y no el mínimo valor posible en los costos de producción de energía. Y hay que hacer reflexiones, debates en las ciudades, invitar a los geólogos con experiencia que han hablado aquí, a todos los barqueros y pescadores que conocen las montañas y que conocemos cómo se comportan y entrar en un diálogo de saberes. Eso es lo que se debería hacer desde los... Pero el desmantelamiento no solo es quitar el muro, quitar los túneles, es desmantelar toda la oscuridad que hay detrás de Hidroituango, es saber la verdad sobre nuestros muertos, es que podamos seguir buscando a los desaparecidos, es que respeten a los niños y a las niñas, es que respeten a las mujeres. La discriminación que hoy sufren las compañeras de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida en Amarud, que tenemos una campaña de solidaridad por la cual hemos podido subsistir todos estos días, porque en Ituango y en Sabana Larga no ha llegado nada, absolutamente nada, a través de la Asociación de Mujeres, y decirles que las administraciones son completamente machistas, porque somos mujeres líderes, es que no se ha resuelto este problema. Y así nos lo han dicho. Entonces, es desmantelar ese machismo, es desmantelar el que desconozcan el saber ancestral, es desmantelar los contratos y la corrupción que hay detrás de Hidroituango. Desmantelar en el sentido amplio de la búsqueda de la verdad. No es solo un muro, es todo el cañón, es todo lo que hay detrás de Hidroituango. Es que tenemos derecho a saber la información, que tenemos derecho a participar en el puesto de mando unificado. También a eso hacemos referencia con desmantelar. ¿Por qué los ciudadanos no podemos, si están decidiendo sobre nuestra vida, por qué no podemos estar en el puesto de mando unificado? O sea, no entendemos por qué nos sacan de allá. El compañero estuvo en el puesto de mando unificado de Valdivia, los compañeros. El gobernador nos dijo públicamente que podíamos estar allí. Y después fuimos al puesto de mando unificado y nos dijeron, no, es que el gobernador no es el que manda. Entonces también necesitamos desmantelar quién es el que manda en Colombia, porque no hemos podido saber. No mandan las autoridades ambientales, no mandan los gobernadores, no mandan los alcaldes. Hay un poder detrás del poder y necesitamos desmantelarlo. A eso hacemos referencia. También necesitamos que, por supuesto, de manera controlada se vaya bajando el muro. Para nosotros, el agua está pasando por lugares incontrolables que nadie sabe por dónde va. Eso es una certeza. Con la presión del agua que se tiene tan grande, se está yendo por las montañas. Se está yendo por lugares que nadie sabe dónde está el agua. Y la única manera es que se sepa por dónde va el agua. Porque cuando no se sabe, una gotita, y lo hemos podido ver, va destruyendo una gran roca, la parte, una gota. ¿Cómo es la fuerza del agua? La fuerza del agua no nos va a pedir permiso, ni nos va a preguntar, ni nos va a hacer un plebiscito, ni una consulta, ni va a estar decidida ahorita en las elecciones. No, la fuerza del agua tiene su propia dinámica y ha tomado su decisión. Y por eso es que hay que respetar la decisión del agua y hay que respetar la decisión de las montañas, porque no fueron consultadas, porque esos actores no fueron consultados. El viento tampoco fue consultado. Hoy no hay viento en el cañón y eso es una cosa muy grave, que nadie nos ha dicho qué es lo que está pasando, porque claro, es que teníamos un río rápido, un río veloz, y cuando hay un río veloz, pues tiene su propia corriente de agua, tiene su propia corriente de viento, perdón. Entonces, eso es lo que estamos preguntando. Si no se desmantela, no solo nos dejan en la angustia eterna y nadie puede vivir así. Hoy decirles que miles de personas han salido de la zona, que es un éxodo sin precedentes, que es peor que la guerra, que lo que nos ha hecho Hidroituango no lo habíamos vivido ni siquiera con 73 masacres, que la gente se está yendo desesperada y la gente que pudo irse y que tenía para dónde irse ya se fue, y que los que quedan son los que no tienen en dónde más estar y que nos toca vivir en esa condición. Los que querían y podían se fueron, el resto quieren irse pero no tienen a dónde.
Primero nosotros dirigimos una comunicación a Naciones Unidas para que conversara con nosotros en el marco de la visita de los expertos y nos dijeron que no era posible. Entonces no tenemos el informe y no se reunieron con nosotros. Segundo, las decisiones que están tomando son inconsultas. Si reubicar o no, primero deben preguntarle a la gente cuál es la manera como se vive en el territorio. No consultan la cultura y la gente hoy está aterrada y no quiere irse para un apartamento, porque así no se vive en el Cañón. No se quiere vivir encerrado en un apartamento porque no, esa no es la costumbre. Entonces, cuando el gobernador salió a hacer esa propuesta, lo primero que escuchamos de la compañera Rosario, que perdió su casa, de la compañera Cecilia de Puerto Valdivia: yo no me quiero ir para un apartamento porque tengo mis matas, mis perros, mis gallinas, mi vida. No me metan ahí. Pero lo que pasa es que nadie nos ha escuchado. Si nadie le pregunta a la gente, pues se van a seguir haciendo muchas propuestas que pueden ser buenas, pero que son por encima de la gente. Necesitan es consultarnos. Por eso hemos venido pidiendo una audiencia pública ambiental de seguimiento a Hidroituango. ¿Y qué nos acaba de responder la ANLA? Nos dice que por la emergencia no se puede consultar a la gente. Pues justamente por la emergencia es que nos tienen que consultar. Es que tienen que hablar con la gente, justamente por esta tragedia que está sucediendo. Y todo el tiempo es que no, que por esto entonces hay que aplazar lo otro. Se suspende el punto 4 y el punto 1 en lo que se había avanzado en la zona de los acuerdos de La Habana por la tragedia. Todo lo suspende la tragedia, pero las elecciones no. Y la corrupción que se vive en la zona no. Eso sí no lo suspenden. Allá los puestos de votación vacíos y después aparecen un montón de votos. Eso sí no lo suspenden. Y hacer el llamado también, porque es que lo que está pasando allá de corrupción para las elecciones hay que tenerlo en cuenta. La gente va a salir a votar corriendo, o en Tarazá que le dicen corra para las partes altas si se viene la avalancha y las partes altas minadas. La gente va a estar pendiente de si vota o no. No, así no funciona la vida. La vida no puede funcionar así. Entonces todas esas propuestas pueden ser buenas, pero tienen que consultar a la gente. No pueden seguir desconociendo que hay comunidades y que necesitamos manifestarnos y que necesitamos que nos escuchen, porque si no van a seguir siendo propuestas por encima de la gente. Nosotros como movimiento hace mucho tiempo hicimos la propuesta de que se creara una Comisión Nacional de Represas para discutir el modelo, no solo el modelo minero energético, que es en el que se enmarca en Colombia, sino específicamente la política de construcción de represas en Colombia y si ha beneficiado o no a Colombia, para hacer una revisión a profundidad de todas y cada una de las represas. ¿Qué ha pasado con la población? ¿Cuántas personas han sido desplazadas? ¿Cuántos son los pasivos ambientales? ¿Cuáles son los pasivos ambientales que tiene Colombia? ¿Qué ha pasado con las represas que ya no están generando energía? Porque en Colombia no ha habido desmantelamiento de represas. Y entonces nos están dejando todos esos lodos tóxicos. Es una vergüenza que todavía en Anchicayá pues no se haya podido resolver el problema a pesar de las sentencias. El problema no es jurídico, el problema es social, de ética de los ríos, de ética de las montañas y de que se escuchan los ecosistemas. Nosotros estamos convencidos de que se necesita un nuevo modelo minero-energético en Colombia, que se necesita una Comisión Nacional de Represas, que la hemos pedido hace mucho tiempo, que a la luz de la Comisión Mundial de Represas revise los planteamientos de esa Comisión Mundial y que en Colombia se entienda por fin, pues que primero tiene que ser los ecosistemas, las comunidades, antes que la producción de energía que no es limpia, porque si se violan los derechos humanos no puede ser energía limpia. O sea, que haya ambientalistas en Colombia que se atrevan a decir que la hidroenergía es limpia, es desconocer el sufrimiento de las comunidades. 25.000 desplazados en Urrá. Es desconocer los miles de desplazados por la Salvajina. Es desconocer lo que ha pasado con Anchicayá, es desconocer los asesinatos. Y también le estamos pidiendo a ese ambientalismo urbano que piense realmente cuál es el ambientalismo popular. No nos interesa el ambientalismo de las academias. Nosotros somos ambientalistas, pero ambientalistas populares,
No estábamos pensando en escribir informes, también los hacemos, sino que estamos pensando en cómo se vive, cómo se habita un territorio y cómo es ese hábitat en igualdad de condiciones entre todos los seres. Entonces, por supuesto que le apuntamos a un modelo energético popular, a un modelo que piense realmente en la gente. Y decirles finalmente que para nosotros es aterrador la situación de los niños y las niñas. Puede ser el síntoma real de la tragedia, ese es el que nos está canalizando la situación. Los niños hoy están en una situación de violencia entre ellos, pelean todo el tiempo y es por la angustia que tienen. O sea, ahí en los derechos de las niñas podemos identificar realmente qué es lo que está pasando con la salud sexual y reproductiva, cómo se les ocurre a este gobierno obligarlas a planificar, no decir que hay un riesgo de violación. No decir que hay una situación angustiante porque hay un montón de hombres ahí incluidos, los militares incluidos, la defensa civil, todos son un riesgo y a las mujeres y a las niñas siempre nos toca la peor parte. ¿Y a dónde van a ir a denunciar? ¿A quién le van a decir lo que está pasando? Entonces allá hay una persecución en contra de los niños y las niñas y para lo único que está sirviendo bienestar familiar es para que las mamás hoy estén diciendo que se quieren robar a los niños para venderlos. Esa es la percepción que se tiene de bienestar familiar. ¿En qué estado estamos que la entidad encargada de cuidar los niños y las niñas, las mamás le corren porque le tienen miedo para que se los roben? ¿En qué tipo de país vivimos? De que las mamás tienen que estarle cuidando, no de los maleantes, no de los otros, sino del mismo Estado. Hay que cuidar a los niños del mismo Estado que hoy está siendo su principal enemigo. Y nosotros no creemos en esa reducción de la alerta roja, para nosotros seguimos en alerta roja. Lamentablemente la angustia, la situación, la desolación, la persecución ha hecho que la gente se devuelva y que nos estemos cuidando por nosotros mismos. La alerta roja sigue para Ríos Vivos y le estamos diciendo deje de ser politiqueros y de jugar con la vida. Eso es lo que están haciendo con sus alertas. Y si se la pasan de naranja a roja van a terminar porque nadie va a creer. Así como el pastorcito mentiroso. Nadie va a creer cuando sea realmente roja y nadie les va a creer cuando se venga eso encima y nadie va a salir corriendo y son los responsables de los muertos que haya, porque con eso no se juega. Uno no puede estar con un semáforo con la vida diciendo hoy naranja, hoy rojo, para que cuando sí sea rojo la gente no pueda correr, porque ya no les va a creer. Eso es lo que va a pasar cuando se la pasan jugando con esa situación. Y para nosotros realmente la angustia que se está viviendo es en alerta roja. La Asociación de Pescadores va a seguir en alerta roja y ya no se le crea esta institucionalidad y por eso esperamos que ahorita el ministro nos atienda, nos está esperando a las 12:30. Las instancias internacionales, nosotros hemos recibido, lamentablemente en Colombia es el mal de Malinche, le creen más a los de afuera que a los de adentro y eso para nosotros es muy doloroso. Tantos años diciéndoles que hay muertos y se pronunciaron desde afuera y hubo escándalo aquí. Y después nos da vergüenza que le digan que porque son de izquierda los parlamentarios, los eurodiputados, entonces no podían decir nada. Ese es el problema que tiene Colombia, que no permite disentir, tener postura política distinta. Y a uno sí le da mucha vergüenza cuando salimos a hacer la denuncia y que después nos pregunten, ¿cómo así que si somos de izquierda no podemos hablar? ¿Cómo así? Que nos quitan la palabra y nos matan aquí por tener una opinión distinta. Allá no funciona así, no funciona afortunadamente. Se puede ser de izquierda, se puede disentir, opinar, pero este país sí quedó muy mal y a uno le da vergüenza cuando le dicen, pero ¿cuál es el problema en que seamos de izquierda y hablemos por lo que les está pasando a ustedes? Primero fue la carta de los eurodiputados, de los europarlamentarios y después esta gran tragedia. Si hubieran atendido el llamado internacional, ya que no nos atendieron el nuestro, esto no habría pasado, porque ahí estaban planteando los problemas ambientales, los problemas sociales y los problemas humanitarios. Muchísimas gracias.